Estamos en la primera parte de la clase de Community Manager de la materia Periodismo Digital de Periodismo para la Licenciatura de Comunicación Social en el Núcleo Universitario Rafael Rangel. Esta clase de Community Manager va a constar primero de una aproximación a lo que es un Community Manager, sus características, funciones, perfiles, y vamos a apreciar algunos casos prácticos de cómo se debe manejar el Community Manager en algunas situaciones principales. Para esto, primero hay que decir que el Community Manager es una profesión en auge que se debe aprovechar. Es una profesión que nace con las redes sociales, con el tema del manejo de las redes sociales y que se está posicionando en todo el mundo como una gran alternativa de trabajo para los comunicadores sociales. Pero, ¿quién es un Community Manager? Bueno, un Community Manager es un responsable de comunidad en línea. Es la persona encargada de sostener, acrecentar y en cierta forma defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital. Cuando hablamos de empresa también podemos hablar de medio de comunicación social o de una persona o un político en particular. Todo esto gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. También, bueno, aquí hay que resaltar algo. En esta definición de Community Manager, cuando hablamos de los conocimientos de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes, el Community Manager también se sitúa no trabaja simplemente para el cliente o empresa, sino también para sus usuarios, para sus consumidores. Es decir, se sitúa entre la mitad, es un intermediario entre el cliente y los usuarios, por lo que no es simplemente lo que te dice la organización que tú vayas a realizar como Community Manager, sino que tú también te tienes que imponer y decir qué es lo mejor que se puede hacer. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, escuchar el ruido. Cuando en las redes sociales, principalmente, hay muchas personas y mucho ruido hablando acerca de una temática. Si estamos hablando de una empresa, tenemos que ver todo lo que se tuitea lo que se postea en Facebook, lo que se postea en Instagram, en todas las redes sociales que vamos a manejar. Y tenemos que escuchar el ruido, es decir, muchas personas van a escribir, o es lo que se espera que muchas personas escriban, y lo que nosotros tenemos que ver es qué sacamos de cada una de ellas, cómo trasladamos ese ruido, o sea, cómo lo hacemos información óptima y lo trasladamos a la empresa o al político que nosotros estamos manejando. Para poder informar también a la comunidad, porque también es un medio de información de empresa a comunidad y también de comunidad a empresa o a político. Es decir, la función de Community Manager, como lo estábamos hablando anteriormente, es la de un puente. Es el puente de entendimiento entre las dos partes. No se coloca en ninguna parte, es decir, no es empresa como tal, no es comunidad como tal, sino que es el intermediario entre estos dos. Entre sus funciones también están unirse a la conversación. El Community Manager no simplemente no debe manejar las redes sociales como nada más un proveedor de información de lo que hace una empresa, sino que tiene que ver qué es lo que se está diciendo del tema y también responder. Esto es muy importante. Hacer crecer la comunidad. De cuando se crea comunidad es precisamente porque hay una retroalimentación. Si tú escribes en una red social a una empresa y no te responden, simplemente sabes que no es una empresa de información o de comunicación, sino simplemente de información. Y para esto no son las redes sociales. También hay que distribuir el contenido, de tus páginas a través de las redes sociales, distribuir el contenido de lo que tú haces como político en caso de que sea algún político. Y con esto dinamizar las redes sociales. También coloca temáticas en las redes sociales. ¿Cuál es el perfil que debe tener entonces una persona que se quiera dedicar a Community Manager? Hay que tener en cuenta que un Community Manager principalmente debería ser un comunicador social o un licenciado en comunicación social, pero también lo hacen algunos publicistas. El Community Manager es ordenado, debe serlo. Además, es un requisito sine qua non. Un Community Manager no maneja simplemente una cuenta, puede manejar alrededor de 4 o 5 cuentas y entonces debe ser muy organizado en cómo está trabajando. Un Community Manager utiliza herramientas. Cuando hablamos de herramientas digitales. No simplemente accede a las redes sociales, sino que crea infografías, utiliza plataformas como HotSuite
para organizarse, está al pendiente de las últimas herramientas para la creación de videos, para la edición. Es muy importante que esté formado en estas áreas. También sabe cautivar, sabe qué es lo que quiere el consumidor y por eso realiza informaciones o construye elementos para que se cree realmente una comunidad y una interacción. Y para esto simplemente tiene que estar actualizado. El Community Manager es una carrera que nunca se termina de estudiar. ¿Por qué? Porque bueno, cada vez los avances tecnológicos hacen que salgan nuevas redes sociales, hace que se generen nuevas plataformas, nuevas herramientas y se debe estar estudiando constantemente. Es paciente, tranquilo, va en el mismo orden porque si no lo es, se puede volver loco ante todas las cuentas que maneja. Dialoga, esto es muy importante. Un comunicador que se dedique al Community Manager no genera información, sino genera contenidos para el diálogo. Si no hay una retroalimentación, simplemente está mal el ejercicio de esta profesión. Y extrae lo importante. Ante toda esta red de comunicaciones, ante toda esta red de información que se genera en todas las redes sociales, tiene que extraer lo importante de qué es lo que se está hablando, cuál es la temática, qué es lo que quieren mis clientes. En caso de llevarle una cuenta a un político, que es algo un poco más complicado por el tema de que tienes que estar informado de todo lo que sucede en la sociedad para saber de qué se va a hablar o cómo vas tú a entrar a esa comunidad y entablar un diálogo. Cuando ya entonces sabemos lo que son las funciones, el perfil, esto es básicamente el primer esquema, porque después en la próxima clase vamos a ver ya las herramientas que se construyen, que utiliza un Community Manager, y vamos ya a hacer ejercicios con los blogs que ya están manejando para ver cómo se manejan esas redes sociales y se construye comunidad. Pero por lo tanto, o en principio, vamos primero a esbozar lo que es un Community Manager. La tarea de un Community Manager no es sencilla, no es para nada sencilla, porque no todo es color de rosas. Estamos hablando lo que se equipararía en el mundo físico a una atención al cliente, y bueno, en la atención al cliente cualquier cosa puede suceder. Vamos a realizar unos casos prácticos. Esto se va a hacer en grupos, se van a dividir en grupos de 4, máximo 5 personas para ver cada uno de los casos prácticos. El primer caso práctico se titula El culo del político. Este es un caso práctico emblemático que ya se ha utilizado en otras propuestas para explicar lo que es un Community Manager. Pero es un caso práctico que nos enseña que, bueno, las cosas pueden pasar. Se supone, en este caso, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, ustedes le están manejando la cuenta a un político. Venezolano, un gobernador, sea de oposición o de oficialismo, un gobernador. Resulta que ustedes le manejan el Twitter, pero el político también en su cuenta o en su celular también está asociado a la cuenta de Twitter. ¿Qué sucede? Que el político está casado, pero tiene un amante. De repente, él le va a enviar una foto por un mensaje privado a su amante de su trasero. Por eso es que se titula El culo del político. Pero en vez de enviarla a su amante, la tuitea. Y la tuitea con el siguiente nombre. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Eso sale por Twitter y se crea una conmoción en las redes sociales. Bueno, ¿qué harían ustedes en ese caso? Ese es el primer caso. El segundo caso, vámonos a irnos a la parte empresarial, es la cucaracha en la tortilla de patatas. Resulta que ustedes manejan una cuenta de un restaurante y de repente ven que están tuiteando unos usuarios que les salió una cucaracha en la tortilla de patatas que están comiendo en ese momento, lo tuitean como al instante. Bueno, resulta que cuando ustedes verifican la carta, ellos no están dando tortillas de patatas y entonces ustedes suponen o llegan a suponer de que es la competencia que está haciendo esto. Bueno, ¿cómo actúan ustedes ante esto? Recuerden que es importante, reglas para los Community Managers: ser tranquilos, pausados, pensar con mente fría y no agredir. No se puede agredir a los usuarios porque esa es tu visibilidad. Y por último, pero esta sí es una actividad para la casa, nosotros vamos a realizar
esto va a ser en grupo y después lo vamos a discutir en clase. Pero el último caso práctico, que va a ser una asignación individual que ustedes se van a llevar a sus casas, es un caso práctico real, algo que sucedió. El caso de Alicia Machado y las dos chinas. Quienes no recuerdan el tema de cuando Alicia Machado discutió acerca de las dos chinas y colocó un tweet cuando podía existir una guerra o se avisoraba una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y entonces Alicia Machado posteó un tweet en el que señalaba que estaba rezando por las dos chinas. Bueno, ya todos sabemos cómo fueron las consecuencias de ese caso. Alicia Machado cerró su cuenta por un tiempo, llegó y eso se hizo bullying acerca del tema. Y primero ella reaccionó de una manera en broma, después llegó y se puso a agredir también a quienes la estaban agrediendo a ella. En sí, esto es un ejemplo de cómo un caso de redes sociales no fue el adecuado para combatirlo, o un error en las redes sociales no fue el adecuado, no fue la manera. Si nosotros nos trasladamos a esa época y son ustedes los que están manejando la cuenta de Alicia Machado y ella llegó y posteó ese tweet, ¿qué harían? Eso es un caso práctico que ustedes van a hacer en casa de manera individual. Así que tenemos tres casos. Uno acerca de un político, que lo vamos a hacer aquí en clase. Otro que acerca de una empresa, para ver las dos visiones. Y otro si le estamos manejando la cuenta a una artista, al mundo actoral. Entonces, estos son los tres casos prácticos. En el caso de el tema de Alicia Machado, para efectos del programa de actualización docente, les puedo mostrar cómo en el aula de periodismo digital yo tengo, nosotros hicimos este caso, lo enviamos y entonces este caso individual que se hizo en clase se envió a través de un foro. En la sección de foros de periodismo digital cada uno colocó qué habría hecho en este tema. Entonces tenemos por ejemplo aquí ya todos los que lo colocaron. Hay algunos, vamos a ver algunos, por ejemplo, vamos a ver unos dos. Aquí, si ustedes pueden ver, bueno, esta noche quiero pedirles que me acompañen en una oración, uno por la paz, para que estos ataques entre las chinas no empeoren nuestra situación. Bueno, lo que hicieron fue colocar qué tweet hubiesen colocado para tal vez contrarrestar y decir que cómo manejar esta situación. Bueno, aquí la alumna Daniela Testa dijo que después de este tweet ella publicaría 2 tweets si manejara la cuenta. Dijo: pido disculpas, acabo de despedir a mi community manager por el último tweet. Y otro tweet: mi número de seguidores aumentó, ahora que somos más, oremos por la paz de Asia. Miles de voces suenan más que una. Esta fue una de las respuestas que dio una de las alumnas. También aquí hay otro para mostrarles simplemente algunos. Esto fue una opción, llegar y echarle la culpa a un community manager, decir eso no lo escribí yo. También aquí está, entre otra acción, la acción de la alumna David Rojas. Vemos como aquí votaron los alumnos por los que le gustaban más. En este caso, David recibió 9 votos. El primer tweet, después del tweet que colocó Alicia Machado, diría para él: Dinora vio las noticias y me pidió que rezáramos juntas por las chinas. Inocencia y amor maternal. ¿No harías cualquier cosa por tu hijo? Bueno, lo manejó de otra forma. También un segundo tweet: mi hija con su inocencia me demostró algo muy importante, que no deben existir fronteras entre nosotros, China, Colombia, América. Y señala que adjuntaría esta imagen. Es decir, no, en estas ocasiones ninguno diría que fue un error propio, sino precisamente que bueno, fue un error o de un community manager o fue tal vez buscarle otro sentido. ¿Por qué? Para tratar de minimizar el costo que puede tener esto en el caso de una figura pública como Alicia Machado, y en el que vimos que ya se tuvieron. Para efectos prácticos de la materia del programa de actualización docente, se elaboró o se dio estas diapositivas. En teoría lo que viene es la formulación del caso práctico que se trabajó en grupos de 5 personas.
y discutimos en clase posteriormente todo lo que sucedió y el último caso.